Buenas tardes, pues muchas gracias a Beatriz por este espacio. Tuvimos una conversación importante sobre dos temas fundamentales, ¿sí? Dos temas fundamentales, y es la eficiencia como un elemento aspiracional, que siempre estamos hablando de la eficiencia, estamos hablando de la productividad y estamos hablando de los procesos como los elementos que todos, es decir, eso es todo aspiracional porque siempre hablamos de lo mismo. La pregunta es cómo lograr mayor eficiencia, mayor productividad y efectivamente cuál es el papel de los procesos. En la mesa en la que estuvimos, pues se reconocieron dos cosas. Primero, tenemos fallas estructurales en los procesos. Los procesos con cara a lo que es una entidad de servicio son sustancialmente distintos a lo que es una empresa industrial, porque uno está enfocado en la calidad y aquí estamos enfocados a la experiencia, y eso implica un modelo de operación sustancialmente distinto, pero eso no lo tenemos tan claro. Y el otro problema que se reconoció en la mesa es el tema del foco. En las estrategias como que queremos pegarle a todo, y cuando le queremos pegar a todo, pues obviamente no logramos el mejor resultado. Si no tenemos un foco, y en el tema de estrategia hay que hacer renuncias para poder lograr resultados, y si no encontramos realmente la respuesta desde el proceso, pues eso es lo que se expresa en no ser eficientes, no ser productivos y efectivamente tener un desgaste empresarial muy grande, en donde estamos permanentemente discutiendo los temas, pero no encontramos respuestas. Y finalmente, un tema que se ha hablado mucho y que también estuvimos de acuerdo, es el papel de las personas. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a conocer la estrategia, los procesos, la tecnología, pero muy poco en conocer a las personas. Y sin embargo, estamos esperando que produzcan resultados. En la última conferencia que escuchamos acá, hablábamos de una cantidad de factores para manejar crisis, y se hablaron mucho de los temas financieros, es decir, los técnicos, las capacidades técnicas, y de las personas, en dónde estamos las personas. Entonces, en la medida que podamos trabajar, y más en estos tiempos de cambio en el que está viviendo la humanidad en general, si no reconocemos la singularidad de las personas para poder obtener resultados, no podemos hablar de eficiencia, no podemos hablar de productividad y no podemos hablar de mejores resultados. Esa fue como el tema y las conclusiones que llegamos a la mesa y que pensamos que siguen siendo vigentes para los tiempos actuales. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a todos los que participaron en la mesa número 1. Continuemos con la 2. ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Gracias. Allá. Bueno, mi nombre es Carlos Guzmán, soy gerente comercial de NPL y trabajo básicamente en consultoría. Primero tenemos una queja, poco tiempo. Y estuvimos en plena etapa de clímax, sí. nos llamaron, nos tuvieron que sacar de la mesa. Y creo que tuvimos unas, voy a tratar de unirlas ahora, pero fue una mesa bastante interesante, de hecho, me gustó mucho. Ya me meto directamente en el tema. ¿Cuál era el tema? El tema era la cobranza de alto impacto en cobranzas empresariales, tácticas, estrategias que tengan que ver con cobranzas empresariales nomás. Hay una gran conclusión de parte del grupo y de parte también mía, y es que hay una diferencia, y lo sacó el grupo, abismal entre lo que es el cobro del sector real y el cobro del sector financiero. El cobro del sector financiero puede ser, de hecho sacamos que era un poco más estandarizado, un poco más en lineal que lo que podría ser un cobro del sector real. La razón, cada empresa tiene una necesidad diferente, no solamente dependiendo a lo que se dedique, sino a los productos que dentro de la misma empresa saque y a la ubicación geográfica en donde los venda. Entonces, soluciones estandarizadas no se pueden en el sector empresarial o en la cobranza empresarial.
¿Qué tenemos? Nosotros partimos del siguiente hecho, hicimos como un trípode, prácticamente un rombo, entre lo que es la base de la cobranza. La base de la cobranza, en donde lo querramos mirar es segmentación de clientes, segmentación de clientes, para construir un mercado objetivo. ¿Para qué? Para generarle productos, en este caso prioridades de cobranza. ¿Para qué? Para repartirlos o hacer la gestión en unos canales, ¿sí? Eso básicamente. Y en la mitad, no solamente sistemas de información gerencial, sino el tema tecnológico. Cuando empezamos a mirar en la parte de segmentación, dijimos, pero es que la segmentación aquí tendría que ser más fina, porque vender lápiz labial en Putumayo de pronto es diferente a vender lápiz labial en Bogotá y cobrarlo también, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Ver hasta dónde podemos ir de manera individual en la segmentación para poder definir y conocer muy bien al cliente. Ese es el primer punto. El segundo punto entonces nace que a cada segmento, como el segmento es más individual, hay que aplicarle una manera de gestión de cobro muy diferente a cada segmento. Es decir, va a ser mucho menos estandarizada y más particular que en el sector financiero. Otra cosa que hablábamos del siguiente trípode o la mitad que era la tecnología, es que cuando uno vende un software en el sector financiero, hay un core básico y se adapta a cada banco, pero las adaptaciones no son tan grandes, porque los procesos son similares, porque los manuales, el manual contable y financiero de la superintendencia aplica para todos los bancos, no para unos, sino para todos. Mientras que acá en el sector real no es así. En el sector real no hay una línea que me diga, yo voy a gestionar así y este es mi parámetro general. No, yo puedo gestionar teniendo, primero como quiera, y segundo, porque nadie me lo está imponiendo, y segundo, con unas necesidades que pueden ser muy particulares en cada sector. Y aquí viene algo interesante que dice la mesa, y es, la tecnología debe ser más de camisa a la medida que en cualquier otro sector. Esto es bien interesante para los proveedores de tecnología. Otro tema que veíamos eran los canales. Y en los canales y en la tecnología me voy a echar un poquito para atrás también de una observación que hizo alguien en el grupo. Y es que en el sector real no se aplica la tecnología tanto como en el sector financiero. No quiero decir que sean más rezagados, pero sí que manejan más manual las cosas. Más de archivos en Excel, más de archivos individuales, más de poca información de clientes condensadas en un software. Eso fue lo que sacó el grupo y creo que dijimos algo que es así, sobre todo las personas que trabajan en temas de cobranza en el sector real. Otra cosa importante es la famosa, que lo dijimos varias veces en el grupo, cobranzas consultiva o asesorar al cliente desde el principio. En el sector real uno acompaña al comercial, en el sector real se miran las necesidades del cliente con el comercial y después se empiezan a gestionar o se definen cómo gestionar los canales de cobranza. Otra cosa interesante que salió en el tema jurídico, ya pasando al tema, saltándonos al tema jurídico, es la cobranza jurídica también debería ser a la medida. La razón fundamental es que todo depende del proceso y eso pasa también mucho en el sector real y es si yo no tengo la herramienta para demostrar, y fue un ejemplo que dio una persona del grupo, yo no tengo el ejemplo para demostrar que en la orden de entrega el cliente recibió la mercancía, ¿cómo la cobro? Si no puedo demostrarlo porque dentro del proceso de la empresa no me definieron, no sé, un formatico, algo que me diga, así se recibió la mercancía y sí recibía satisfacción. Si eso no está, yo cómo puedo demostrarle a un juez que entregué la mercancía. No puedo. Entonces tengo que tener todo el ciclo completo para poder cobrar bien, temas que de pronto en el sector financiero no pasa. Algo adicional y ya para terminar y no aburrirlos, es el tema de que no se ve tampoco en el sector financiero, el que diga esto en cobranza en el sector financiero es carreta, y es el ciclo de recuperación del efectivo. En cobranzas, en el sector real se mira el ciclo de recuperación en efectivo. ¿Cuál es el ciclo de recuperación en el efectivo? ¿Cómo se me mueven los inventarios? ¿Cómo se me mueven las cuentas por cobrar? ¿Cómo se me mueven las cuentas por pagar? Si eso se me mueve y me da 20 días, yo a partir del 21 días debo empezar a cobrar. Pero si en otro sector me da a partir del 180 días, yo tengo que empezar a cobrar a partir del 181 días. Miren la relación que hay.
con el ciclo del efectivo y uniendo eso también al tema de capital de trabajo para identificar la capacidad de pago que pueda tener una empresa del sector real. Perdón si me extendí. No, excelente. Muchísimas gracias a ti, a los asistentes y participantes de la mesa 2. Vamos con la 3. ¿Quién tiene la 3? No hay 3. No, en la 4 entonces. 4. Bueno, todos, buenas tardes. Voy a ser breve porque yo sé que varios ya están mirando un poquito el reloj, entonces vamos a tratar de llegar a las conclusiones pronto. En la mesa 4 tocamos el tema de cómo la experiencia del cliente se puede volver una aliada estratégica en el tema de cobranza. Afortunadamente nuestra mesa tenía un poquito de cada una de las partes de la industria que tenemos actualmente. Había parte del sector real, había parte también del sector asegurador, y algo que fue importante fue que hicimos un ejercicio de, venga, pensemos cómo nos gustaría a nosotros que nos cobraran en caso de que nosotros fuéramos los que tuviéramos la mora. Entonces hablábamos de cómo nos sentimos nosotros como persona natural cuando debemos la cuota de la tarjeta de crédito y nos llaman a cobrar, cómo se puede sentir un tendero que está en deuda con uno de sus proveedores y más aún uno de sus proveedores más importantes, cómo se puede sentir una empresa que ya está con una mora alta y que necesita o que está haciendo, que tiene procesos con aseguradoras para el cobro. Y algo a lo que llegamos puntualmente fue a 3 palabras en específico que son bien importantes a tener en cuenta si queremos que el servicio al cliente o la experiencia del cliente sea una aliada en el tema de cobranza. Lo primero definitivamente es la empatía, y la empatía que pueda venir de un agente de un contact center, la empatía que puede ser de un vendedor de ruta TAT, la empatía que puede venir de cualquier parte, porque al final del día también tenemos que seguir considerando que el deudor pues es un ser humano y que al final del día pues también tiene situaciones, y que si bien todos buscamos la recaudación más rápida y mayor posible, pues también la empatía sigue siendo un factor clave para poder cobrar y para poder tener un buen servicio al cliente. Lo segundo, definitivamente la investigación y conocer definitivamente cuáles son los clientes que nosotros tenemos y cuáles son sus condiciones actualmente para pagar, cuál es el esfuerzo que debemos hacer y cómo lo debemos manejar. Y finalmente, tecnología. Y también hay que ver el punto de vista de la tecnología que tenemos disponible y cómo la podemos aplicar. Ser conscientes eventualmente que todo todavía no está escrito y todavía está en desarrollo, pero que definitivamente los procesos de tecnología nos pueden ayudar a hacer una mejor cobranza, y una cobranza pues muy asociada al tema de servicio al cliente. Perfecto, muchas gracias a la mesa número 4. Continuamos con la 5. Aló. Bueno, nuestra mesa estaba la parte de las herramientas basadas en la parte tecnológica, y reconocíamos un poco lo que se habló a lo largo de toda la reunión sobre lo que era el valor de los datos. Creo que para todos es muy importante eso, pero lo enfocábamos también en cómo ese valor de los datos, si es realmente algo que podamos capitalizar, es algo que realmente está generando el valor que se espera, y se plantean las dificultades que se tienen en acceso a esa información. Digamos que aunque se habla de que hay información abierta, en la realidad no existe tal apertura. El tema de la promesa de Open Data todavía es un modelo que tiene mucho por madurar, ¿cierto? Y que no es tan fácil ni siquiera en los mínimos que prevé la ley acceder a la información que nos dice que debemos estar publicando, que debe ser pública, y allí entonces comienza a haber un poco de dificultades en ese contexto. Entonces, hay una limitación en acceso a información que esté fuera de la compañía, por lo cual se busca que necesariamente los esfuerzos en el desarrollo tecnológico y en todos estos temas sean muy internos. Y allí también identificamos mucho el valor de lo que es la información comportamental e información estructurada. De hecho, nos da una importante oportunidad identificada de que este tipo de información podamos integrarla con los modelos a través de la IA. Digamos, al hacer una serie de monitoreos de todas estas variables de entorno, de noticias, de todo lo que pueda afectar cualquiera de los negocios, integrarlos a modelos de IA, identificábamos que eran temas que generaban valor importante. Entonces, estos esfuerzos individuales, pues como les decía, sí se han visto capitalizados. Las empresas comienzan a desarrollar modelos basados en analítica descriptiva, o como les decía, ya integrando temas de IA, pero siguen siendo esfuerzos importantes, internos, y basados mucho en la información propia de cada entidad, lo que pues, como digo,
hay una posibilidad bastante importante de poderlos potenciar. Y llegábamos un poco a la conclusión que tenía el equipo, y es, ante la dificultad de conseguir la información, deberíamos pensar mucho más de manera, en una sinergia en que todos los elementos de la cadena comenzáramos a compartir información. Muchas veces quien contrata a la BPO o alguno de estos tampoco tiene toda la información, o la información no es bivalente y no existe ese ciclo que cierre el manejo de la información. Entonces, ahí existe una importante oportunidad de compartamos la información, generemos sinergias a nivel gremial o de muchos entes, y ahí se potencia muchísimo más toda la parte de compartir información y aplicar herramientas tecnológicas como analítica o como inteligencia artificial. Esas fueron las principales conclusiones de nuestro grupo. Muy bien, gracias a ti, a quienes participaron en la mesa número 5. Finalizamos entonces con el vocero de la mesa número 6. Adelante. Bueno, muchas gracias. Nosotros hablamos sobre la insolvencia y la reestructuración empresarial. Yo sé que ustedes ya ven para afuera y ven que esto está de noche y ya están cansados desde temprano, y este tema puede que piensen que no les toca, pero el problema es que la coyuntura que vivimos, pues esto es un tema de siempre, pero adicionalmente, particularmente en este momento, nos afecta a todos. Yo sé, si les pregunto a ustedes cómo está la coyuntura política, ¿qué dirían? Pues no muy bien, ¿no? Y la coyuntura económica, pues tampoco, y el mercado, pues difícil. Entonces, el problema de si a una empresa va a afrontar una crisis, no es si la va a afrontar o no, sino cuándo. Todas las empresas tienen y van a afrontar crisis. Entonces, lo que nosotros hemos identificado, y yo no me he presentado, perdón, soy Juan Ricardo Buenaventura, socio de Heritage Financial Advisors, que es una banca de inversión en donde hacemos transacciones de compra y venta de compañías y acompañamos compañías que están en procesos de reestructuración y les ayudamos a estructurar su proceso y a negociar sus acreedores, sus deudas, a hacer acuerdos privados, en fin. Entonces, para contarles un poquito más de lo que discutimos en la mesa, uno de los problemas por los cuales las empresas terminan yéndose a pique y no superando una situación de crisis es porque no se preparan, o sea, primero no tienen unos indicadores operacionales y financieros que les indiquen y que los tengan presentes para detectar alarmas tempranas y tomar medidas a tiempo. Segundo, existe un ego en los dueños de las empresas que hace que afrontar esa situación sea muy difícil. O sea, es llevar una carga, ponerle a la Cámara de Comercio en reestructuración, ¿no? Antes de eso, si uno tiene las alarmas tempranas, puede tomar medidas, hacer un comité de incendios, ¿cierto? Y empezar a tomar todas las medidas necesarias para salir de esa crisis sin tener que llegar a una reestructuración. En muchos casos, en el mercado colombiano, las empresas que llegan a la reestructuración llegan a una situación tan mala que de ahí no salen, terminan en una liquidación. La reestructuración, lo primero que hay que verla es que es un proceso diseñado para salvar a las empresas. Entonces, cuando la gente percibe que esa empresa está en reestructuración y consecuentemente está muy, muy mal, pues también tienen que tener presente que todas las empresas van a pasar crisis, ¿no? Entonces, digamos, no hay que verlo como una cosa mala, hay que verlo como una herramienta para salir de una crisis. Y muchas empresas que manejan bien esta herramienta logran salir de la crisis. Entonces, pues un poco hablábamos de esto, de la falta, digamos, de disposición de los dueños de las empresas para aceptar su situación y para salir adelante y entrar en una etapa de mejorar su condición. Yo no sé si se me olvidó algo más, ¿me podrían ustedes ayudar? Todo está dicho.
Bueno, no, tal vez voy a mirar aquí unas noticias que yo tenía, a ver si se me ocurre contarles alguna cosa. Pues digamos, nosotros hemos manejado varios procesos de reestructuración, muchos, bueno, algunos han sido exitosos, otros, como les cuento, cuando estructuralmente las condiciones de mercado no dan, pues las empresas no pueden salir adelante. Lo más importante y la conclusión entonces es, primero, saber que todas las empresas pueden llegar allá. Segundo, si se preparan y están con las alertas tempranas, pueden evitarlo. Y tercero, pues hay que contratar, hay que apoyarse en personas que saben ayudarles a salir de la crisis, porque si no, pues va a ser cada vez más difícil. Súper bien, un aplauso para ellos, por favor.